Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de EHPQ Radio. Bueno, este será el último encuentro con el monstruo. La verdad que le tomé cariño y en estos meses logramos forjar una amistad. Buenas noches. No pude dejar de escuchar sus palabras y mis sentimientos son recíprocos. Nadie hubiera dicho que terminaríamos siendo amigos, ¿no es cierto? Ancina es. Pero ¿somos paisanos o no somos paisanos? Tenemos la obligación de contribuir con nuestro granito de arena para el bien de los habitantes de nuestra patria. ¿No les parece? No puedo estar más de acuerdo con usted, colega. Y desde nuestro humilde lugar hicimos lo posible. Está bueno. Habíamos quedado que me iba a contar un poco de historia y los peligros que se enfrentan las tortugas para su supervivencia, ¿no es cierto? Así es, estimado. Y si quiere, empiezo. Dele nomás. Desde el siglo XVI hasta parte del siglo XX, las tortugas marinas han sido intensamente explotadas en sus zonas de reproducción para consumo de carne y huevos, lo que llevó a la drástica reducción de algunas poblaciones. En la actualidad, su explotación con fines comerciales está prohibida en gran parte del mundo y numerosas medidas de protección en las playas de anidación han logrado detener la disminución de algunas poblaciones reproductoras. Pero las poblaciones están lejos de alcanzar las abundancias del pasado. Además, las tortugas marinas enfrentan nuevas amenazas en sus zonas de reproducción y alimentación. La captura incidental en diversos artes de pesca y la degradación de sus hábitats impiden la recuperación de sus poblaciones e incluso conducen a algunas de ellas hasta la posible extinción. Deténgase usted en este dato. La captura incidental afecta a más de 85.000 tortugas cada año en todo el mundo, aunque pueden ser más, debido a la falta de información acerca de las pesquerías de pequeña escala y de observadores en la mayoría de las flotas. Las tasas más altas de captura incidental se encuentran en el Atlántico sudoccidental, aquí donde estamos nadando usted y yo, y en otras regiones como el Pacífico Este, el Atlántico noroccidental y el Mediterráneo. ¿Y en las playas de anidación está todo bien? Lamentablemente no. Existe actualmente una degradación de los hábitats de anidación de las tortugas marinas que ocurre principalmente debido a la erosión costera, la presencia de predadores introducidos, como los perros, por ejemplo, y la contaminación lumínica. Y dígame, maestro, ¿en qué las afecta la contaminación? En mucho y grandemente. En sus zonas de alimentación, la principal amenaza es la contaminación por hidrocarburos y por residuos sólidos como el plástico. La contaminación por plásticos, sea estos generados en tierra o por la actividad marítima, conducen a la ingesta accidental de basura. Si las tortugas ingieren grandes cantidades, las consecuencias pueden ser letales, pero en la mayoría de los casos parece tener efectos no tan graves, aunque los animales sufren una dilución alimenticia, generada por los elementos no nutritivos que suplantan el alimento en su estómago, y a largo plazo se produce un debilitamiento afectando la tasa de crecimiento y supervivencia de las poblaciones. En nuestro país, la ingesta de residuos sólidos de origen antrópico ha sido registrada en la tortuga verde, cabezona y laúd. Esto ha sido comprobado mediante el análisis de contenidos estomacales de animales muertos por la captura incidental, varamientos
y animales vivos que han eliminado el plástico mientras se encontraban en rehabilitación. ¿Y el cambio climático global también las afecta? Claro que sí. Estas amenazas transcurren en un escenario de cambio climático global, cuyas consecuencias sobre las tortugas marinas tienen gran relevancia. Uno de los principales efectos del cambio climático sobre las playas de anidación sería el aumento del nivel del mar, que directamente disminuiría la disponibilidad de sitios aptos para que las tortugas construyan sus nidos. Algunos estudios sostienen que al menos la mitad de las playas de anidación actuales podrían perderse por el aumento del nivel del mar, particularmente en islas o áreas sin protección costera. Asimismo, un aumento de la temperatura a nivel global podría alterar la duración y el éxito de incubación de las tortugas. Y como he comentado en encuentros anteriores, la determinación del sexo depende de la temperatura de incubación, por lo que al aumentar la temperatura, la proporción de hembras sería mayor. En el mar, en cambio, aunque se desconoce el efecto que tendrán los potenciales cambios en las corrientes, la temperatura o la distribución de presas sobre la dinámica de estas poblaciones de tortugas, y un estudio reciente determinó que las poblaciones de tortuga laúd del Atlántico Sudoccidental se encuentran entre las menos resistentes a los efectos del cambio climático global. Por todo lo expuesto anteriormente, 6 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo se encuentran amenazadas de extinción, y solo una de ellas está categorizada como poco conocida según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por otra parte, la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, considera que la tortuga laúd se encuentra en estado vulnerable. ¿Y qué pasa con las tortugas y los barcos pesqueros? Ese es otro tema preocupante. Le puedo decir con certeza que las áreas altamente productivas elegidas por las tortugas para alimentarse son también aprovechadas por flotas pesqueras artesanales e industriales de Argentina y Uruguay. La captura incidental de las tortugas verde, cabezona y laúd han sido registradas a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires, principalmente en las pesquerías artesanales que operan con redes de enmalle de fondo. Los reportes más frecuentes provienen de la bahía San Borombón y el cabo San Antonio, en donde las redes permanecen en el agua por más de 12 horas, desembocando en la mayoría de los casos en la muerte por asfixia de los animales. En el área de El Rincón, las redes camaroneras capturan incidentalmente tortugas verdes y cabezona. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sobreviven a la captura dada la frecuencia de revisión de las redes por parte de los pescadores. Existe también evidencia de captura incidental de las 3 especies en redes de arrastre de fondo de la flota semi-industrial costera que opera desde los puertos de Mar del Plata, General Lavalle y El Salado. Asimismo, existe un único registro de captura incidental de tortuga laúd por un buque tangonero a 45 millas náuticas de la punta norte del Golfo San Matías. La información sobre la magnitud de las capturas no es certera. Solamente un estudio piloto realizado entre diciembre de 2004 y abril de 2005 logró estimar una captura anual de 117 tortugas verdes en redes de enmalle al sur de Bahía San Borombón, por lo que es fundamental llevar a cabo un estudio a largo plazo
para evaluar apropiadamente las variables que afectan la captura incidental dentro de las flotas de diferentes países. Por ejemplo, fíjese usted a lo que se enfrentan las tortugas verdes que se desplazan desde Bahía Blanca hacia San Borombón a fines del verano. Atraviesan las áreas de pesca de flotas que operan con redes camaroneras de envalle y de arrastre de fondo. Y posteriormente, al dirigirse hacia las aguas cálidas del sur de Brasil, enfrentan la posibilidad de ser capturadas por las pesquerías artesanales y semi-industriales, tanto de ese país como de Uruguay. Si no son atrapadas, es toda una hazaña. Es cierto, colega. Del mismo modo, las tortugas cabezona y laúd que se alimentan en Bahía San Borombón pueden ser capturadas no solo en redes de enmalle y arrastre de la flota argentina y uruguaya, sino también en palangres pelágicos de pesquerías de Uruguay y Brasil. Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, es fundamental y necesario coordinar regionalmente las acciones de conservación emprendidas en cada país. ¡Ay, paisano! ¿No tendrá algún dato simpático como para despedirnos con una sonrisa? A ver... Sí, tengo uno que seguramente servirá a este noble propósito. Las pequeñas tortugas que recién salen de los huevos encuentran su camino al mar por la noche, cuando la temperatura de la arena es fresca. Las tortuguitas esperan a unos 15 o 20 centímetros por debajo de la superficie de la playa, listas para salir. Una vez en la superficie, presentan una intensa actividad llamada frenesí natatorio, mecanismo que les permite movilizarse desde el nido hacia el mar en el menor tiempo posible, reduciendo la posibilidad de ser predadas. El sonido de las olas y el brillo de la luna sobre el mar son elementos naturales que ayudan a que las tortuguitas se dirijan en la dirección correcta hacia el mar. Y este proceso se mantiene hasta que amanece, cuando llegan al agua y empiezan a nadar a una velocidad de hasta 1,5 kilómetros por hora. Muchas gracias, don Joselito. Me voy a quedar con esa imagen, la de una tropilla de gurisa de tortugas marinas entrando en el mar y con el sol iluminando el camino hacia la aventura de vivir. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta siempre!